Hola, aquí estoy de nuevo y hoy vengo con un tema que parece fácil y bueno, y lo es fácil, pero no siempre las personas lo entienden. Entonces, por eso estoy aquí yo intentando nuevamente elucidar algunos aspectos de la gramática española que no les resulta muy fácil, no resulta fácil a todo el mundo, no resultan fáciles a todo el mundo. Muy, mucho, muchos, mucha, muchas. Como ya se ve aquí por el título, muy es solo muy, y muy y punto. Ahora mucho deriva para el masculino plural, el femenino y el femenino plural. Mucho, muchos, mucha, muchas. Bueno, muy se utiliza ordinariamente con adjetivos y adverbios. Mucho, muchos, mucha, muchas, antes de sustantivos. Bueno, ahí es fácil, ¿no? Pero el problema es que mucha gente, ¿veis? Mucha gente no sabe qué es un adjetivo, qué es un adverbio, qué es un sustantivo. Y en realidad las personas que utilizan la lengua como hablantes comunes, normales y corrientes, los hablantes, los nativos que decimos, no saben tampoco, ¿no?, qué es un adjetivo, qué es un adverbio, qué es un sustantivo. No la gente común, normal y corriente, a no ser la gente que ha pasado por la escuela, que se acuerda, en fin. El caso es que para hablar la lengua no hace falta que sepas qué es un adjetivo, qué es un adverbio, qué es un sustantivo. Pero bueno, el hablante extranjero que está aprendiendo la lengua extranjera tiene que de alguna manera aprenderse las reglas y aplicarlas. Entonces, una de las reglas que pasamos es que muy se utiliza con adjetivos, mucho que varía para muchos, mucha, muchas, con sustantivos. Bueno, y hay que, ¿cuál es el problema? El problema es que adjetivos, adverbios y sustantivos, o sea, tanto adjetivos como adverbios como sustantivos, varían, ¿no? Declinan, por ejemplo, los adjetivos tienen masculino, femenino, singular, plural, como los sustantivos. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuándo uso muy, cuándo uso mucho? Para el hablante normal que no sabe, no entiende esa definición. Entonces, yo estuve cavilando, pensando y elaboré una reglita que funciona el 90% de los casos. Vamos a ver. ¡Charán! ¡Charán! Muy se utiliza con adjetivos adverbios, por ejemplo, muy bien, muy mal, muy bonitos, muy ricas, pero ahí es la misma cosa que de lo que dije antes, ¿no? Pero un poquito de calma que ya llegaremos a ello. Entonces, ejemplos, muy bien, muy mal, son adverbios, bien, mal, muy bonitos, muy ricas, ves cómo está declinando, pero el muy continúa igual, no varía, no hay muy, por ejemplo, ¿no? Mucho, muchos, muchas con sustantivos. Veamos los ejemplos. Mucho calor, muchos hombres, mucha riqueza, muchas personas. Y ahí vemos que cómo varía, el sustantivo varía y varía también el mucho. Pero vimos también que los adjetivos varían y el muy no varía. Entonces, ¿cómo lo vamos a entender? ¡Tarán! ¡Tarán! Muy, mucho, muchos, muchas. Muy. Cuando yo pregunte cómo, responderé con muy. Entonces, porque cómo no tiene plural, no decimos cómo. Entonces, ¿cómo es una cosa? ¿Cómo? Ahí respondo con muy. Patata, ¿cómo es eso? Vamos a ver un ejemplo, porque ya como todos saben, a mí me gustan los ejemplos, enseñar por los ejemplos, como Jesucristo. Mucho, muchos, muchas. Se utiliza cuando preguntamos cuánto, cuántos, cuánta, cuántas. Porque como veis, cuánto varía. Entonces, muy no varía. Entonces, respondemos con muy cuando preguntamos cómo. Porque cómo no varía. Muy, cómo. Mucho, muchos, muchas. Cuánto, cuántos, cuánta, cuántas. Porque varía. Mucho varía, cuánto también varía. Pero otra vez, y los ejemplos, Marilene, ya veremos o ya vendrán los ejemplos. Ven, charán, charán. Muy. Pregunto, ¿cómo es? ¿Cómo son? ¿Cómo está? ¿Cómo están? ¿Cómo es?
es bonito, es muy bonito, ¿veis? Entonces, el chico, ¿cómo es? Es bonito, es muy bonito. Muy siempre intensifica una cosa, una cualidad o un defecto. Es bonito, es muy bonito, estoy intensificando. Y muy, como dije antes, responde a la pregunta de cómo. Es inteligente. ¿Cómo es? Es muy inteligente, ¿ves? Entonces, ¿cómo es? Inteligente, muy inteligente. Es frío, es muy frío. Están frías. ¿Cómo están? ¿Cómo están las patatas? Están frías, están muy frías. Son grandes. ¿Cómo son? Son muy grandes. Otra vez el muy está intensificando. Grandes, muy grandes. Frías, muy frías. ¿Cómo? Frío, muy frío. Está bien, perdón, están bien. ¿Cómo están? Están muy bien. Muchas responden a la pregunta de cuánto, cuántos, cuántas, cuánto es, cuántos son. ¿Cuánto dinero? Mucho dinero. Entonces, mira, este es un libro que cuesta dinero, pero ¿cuánto dinero? Cuesta mucho dinero. ¿Cuántas personas hay en el recinto? ¿Cuántas? Muchas personas. ¿Veis que no voy a preguntar cómo dinero, como personas? ¿Cuántas? Entonces, es una manera de cuantificar. Mucho cuantifica. ¿Cuánto cuesta? Cuesta mucho. ¿Cuánto frío hace? Hace mucho frío. Entonces, mira, hace frío, pero ¿cuánto de frío hace? Hace mucho frío. Frío aquí es un sustantivo, porque antes, cuando decía la comida está fría, está muy fría, es ¿cómo está la comida? Fría, muy fría. Pero aquí hace frío, no está frío, hace frío. ¿Cuánto frío? Mucho frío. ¿Cuántas veces? Muchas veces. ¿Cuánto esfuerzo? Mucho esfuerzo. ¿Cuánto esfuerzo nos cuesta aprender? Mucho esfuerzo. ¡Tarán! ¿Visteis? Entonces, repasando. Cuando uso muy, normalmente cuando pregunto ¿cómo es una cosa? O ¿cómo está una cosa? Y cuando uso mucho, ¿cuánto? Como muy, cuanto mucho, como muy, cuanto mucho, como muy, cuanto mucho, como muy, cuanto mucho. Y ahí tenemos las excepciones, porque siempre las tenemos. Mucho más, mucho menos, mucho mejor, mucho peor, mucho mayor, mucho menor, mucho antes, mucho después. Son las parejas de opuestos, porque decimos que muy se utiliza con adjetivos y adverbios. Pero el caso es que aquí tenemos adjetivos comparativos, entonces no usamos muy, usamos mucho. Sin embargo, mi reglita sirve porque digo, es una cosa más bonita. ¿Cuánto más? Mucho más. Es una cosa menos cara. ¿Cuánto menos? ¿Menos cuánto? Mucho menos. ¿Veis? Aquí responde el más, menos, mejor, peor, mayor, menor, antes, después, que son opuestos. Responden al cuánto. Vamos a ver. Es más rico. ¿Más rico cuánto? Mucho más rico. Cuesta menos. ¿Cuánto menos? Mucho menos. Es mayor. ¿Cuánto mayor? Mucho mayor. Es menor. ¿Cuánto menor? Mucho menor. Es mejor. ¿Pero cuánto mejor? Mucho mejor. Es peor. ¿Pero cuánto peor? Mucho peor. Aconteció antes. ¿Cuánto tiempo antes? ¿Cuánto? Mucho antes. Aconteció después. ¿Pero cuánto tiempo después? Mucho después. ¿Veis? 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 ¡Tarán! Mucho, muchos, muchas. ¿Cuánto? Muy, como. Mucho, cuánto, muy, como. Como, muy, mucho, cuánto. Como, muy, cuánto, mucho. Como, muy, cuánto, mucho.
Ejercicios. Él hace el bien. ¿Cuánto bien hace? Hace mucho bien, porque quiere decir la cantidad de bien. Aquí el bien es un sustantivo. ¿Cuánto bien él hace? Hace mucho bien. No hace mal, hace el bien. Él está bien. ¿Cómo él está? Porque este bien aquí es un adverbio. ¿Cómo él está? Está muy bien. Quiero ese trabajo, pero ¿cuánto lo quiero? ¿Cuánto quiero? ¿Cuánto quiero? ¿En qué cantidad quiero ese trabajo? Quiero mucho ese trabajo. Quiero que me contraten. Hace calor, pero ¿cuánto calor hace? Mucho calor. Hice cálculos, pero ¿cuántos cálculos? Muchos cálculos. Compré camisas, pero ¿cuántas camisas? Muchas camisas. ¿Cómo son las camisas? ¿Cómo son las camisas? Son muy monas. Monas quiere decir una grasa, una grasa. Son bonitas las camisas, pero ¿cuánto bonitas son? ¿Poco bonitas o mucho bonitas? Mucho, pero son muy bonitas, ¿veis? Entonces, son bonitas. ¿Cuánto bonitas son? Mucho. Punto final. Mucho. Punto. Pero muy bonitas. Son muy bonitas. Como muy, cuanto, mucho. Como muy, cuanto, mucho. Para memorizar. ¿Te gustó? Mucho. Bueno, muchas gracias, ¿va? Muchas gracias, porque gracias es un sustantivo. ¿Cuántas gracias? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la paciencia y espero que les guste realmente. Pongan un ok o un ok, no, un me gusta, un like, ¿no? Liken por favor y pongan algún comentario también. Si quieren también pueden poner preguntitas. Hasta luego.